Bueno, hermanas, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este espacio que nos reúne los martes cada semana. Creo que ustedes están de acuerdo conmigo en el hecho de que este espacio ha sido una gran oportunidad de crecimiento. Hemos aprendido grandes verdades, hemos sido confrontadas y día a día estamos siendo más conformadas a la imagen de Cristo. Así que espero de verdad que podamos seguir en este caminar de aprender y que no solo nuestros pecados sean descubiertos, sino que también recibamos la gracia a través del Santo Espíritu de Dios para llevar a la praxis esta bella y retadora enseñanza cuya base es la palabra del Señor. Les recuerdo que hemos retomado hace ya una semana nuestra serie de La Esposa Excelente de la autora Marta Pease y hoy iniciamos con el capítulo número 10. Este capítulo es un verdadero desafío y sé que todos lo han sido, pero a medida que vayamos avanzando nos convenceremos aún más de ello. Hoy está con nosotros también la hermana Enedina de Cariño N, así que ella estará apoyándonos en la lectura de algunos versículos bíblicos y también en las oraciones finales. Mi hermana, bienvenida, cuéntanos cómo estás. Gracias, hermana. Muy contenta esta tarde, de nuevo aquí con las hermanas en esta clase, después de ese receso que providencialmente nos tocó, pero bueno, con la gracia del Señor estamos nuevamente aquí empezando, señora. Muchas gracias. Así es, N. Bueno, muchísimas gracias. Y, hermana, siendo honesta, creo que ese es un tema que hemos visto ya mucho, hemos sido instruidas en él porque en realidad es vital para nosotras como mujeres creyentes. Anhelo que podamos recibir esa instrucción con mansedumbre y que también podamos ser diligentes en practicarlo. Y este tema es objeto de discusiones, de argumentaciones, de confusión y en algunas mujeres incluso puede llegar a generar un sentimiento como de sentirse tal vez tontas. Ya vamos a saber de qué estoy hablando. Adicional a esto, social y culturalmente hablando, es un tema mal visto porque da la impresión de que es una forma de subyugar a la mujer, de someterla bajo los pies del hombre, de esclavizarla, de pisotearla, de llevar al hombre tal vez a esferas mucho más altas como si él fuera superior a la mujer, pero ¿creen ustedes que es así como Dios ve el respeto que nosotras debemos a nuestros esposos? Es verdad que en un momento dado podría ser mucho más sencillo faltarle al respeto a mi esposo y hacerlo quedar como un tonto, pero ¿qué dice Dios acerca del respeto? ¿Cuál es el motivo por el cual nos debemos ejercitar en él? Bueno, este motivo no es porque el hombre sea mucho más importante, sino que en realidad lo que sucede es que Dios, en su bendita y soberana voluntad, ha establecido este diseño y unos roles en el matrimonio. El Señor al hombre como sacerdote y como guía del hogar lo manda que ame a su esposa, así como Cristo ama a su iglesia. Y a la mujer que manda a respetar a esa autoridad que ha sido puesta por Dios. Y qué bueno es que obedezcamos al Señor con gozo y también con contentamiento. Ahora, si reflexionamos por un momento, o si reflexionas de manera independiente o personal por un momento, podrías meditar en esas circunstancias en las cuales con sarcasmos, tal vez con malas palabras, con preguntas, con respuestas cortantes o hirientes, hiciste sentir mal a tu esposo. ¿Alguna vez tal vez lo has ridiculizado? ¿Puedes recordar una escena en la que lo pisoteaste con una mirada, con un gesto? ¿Te has dado cuenta que como mujeres en ocasiones torcemos los ojos cuando algo nos parece obvio, por ejemplo? ¿Lo has desautorizado delante de alguien? ¿Has contrariado su opinión delante de tus hijos? ¿Le has ayudado a terminar una frase porque te molesta que no lo hace de manera rápida? Bueno, quisiera decirles que tal vez este no es mi caso y que hago parte de un selecto grupo de mujeres que no ha caído en esta bajeza, pero no obstante, mis hermanas, no es así. Para vergüenza mía debo admitir que me ha sucedido. En momentos he caído en situaciones de estas y les confieso que al principio de mi matrimonio ocurría con una frecuencia y una intensidad que nada se correspondía con una respuesta bíblica al mandato de respetar a mi esposo o tampoco se correspondía con mi profesión de fe, porque en realidad era algo realmente triste e incluso avergonzante. He de reconocer que por la gracia de Dios he ido creciendo, pero aún sigo amparada en esta gracia, puesto que soy consciente que aún me falta mucho camino por recorrer. Cada día necesito recordar que esto es lo que Dios anhela que viva como mujer, que el respeto hacia mi esposo se vuelva en una meta diaria de mi vida cotidiana. Bueno, en todo lo que he mencionado, creo que se imaginarán que el tema del cual estaremos aprendiendo hoy es acerca del respeto que debemos a nuestro esposo. Respecto a este,
La Biblia nos da ejemplos enmarcados en evidentes contrastes. Por un lado están los malos ejemplos, me refiero al de mujeres irrespetuosas, los cuales se han puesto ahí como para que sirvan para nosotras como una advertencia. Pero por otro lado también tenemos ejemplos hermosos, positivos, de mujeres respetuosas y afortunadamente pues también están estos ejemplos. Uno de estos ejemplos negativos que podemos ver es el de la esposa de Job. Mi hermana N, ¿podrías leer para nosotros Job 2, capítulo 2, versículo 9, porfa? Claro, Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Bastante fuerte. Recordemos la historia de Job, que él había perdido todo y ahora su esposa le dice todo lo contrario a lo que él necesita escuchar. Aquí podemos ver una mujer supremamente irrespetuosa que revela con la dureza de sus palabras y muy seguramente su tono, y en realidad esto viene desde dentro, ¿cierto? Es una actitud de su corazón. Revela todo lo que hay en su corazón con su actitud y con sus palabras. Pero por otra parte, también tenemos ejemplos contrarios de respeto, como fue el caso de Betsabé, cuando según registra el libro de Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 31, dice que se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Es un ejemplo bastante diferente, podemos ver una actitud en su forma de dirigirse a él, en su forma de presentarse, una actitud completamente distinta, ¿cierto? Una actitud respetuosa. ¿Y qué encontramos entonces en el Nuevo Testamento? Bueno, vemos al apóstol Pedro también amonestando a las mujeres para que seamos respetuosas. ¿En el que nos dice Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 5 al 6? Claro que sí, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos que el Señor nos dice, porque así también se atibiaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Bueno, qué buen ejemplo este. Realmente el énfasis en esta parte quisiera ponerlo donde dice que Sara llamaba a su esposo Señor, lo cual era evidencia de un profundo respeto y una actitud interna de Sara como esposa hacia su esposo Abraham. Bueno, tal vez en nuestro contexto sonaría extraño dirigirnos a nuestros esposos como Señor. No obstante, la instrucción es clara, respetar a nuestros esposos en la forma incluso de dirigirnos a ellos. Y bueno, esto nos lleva a una afirmación realmente relevante, y es que si bien es cierto que los tiempos cambian, que los contextos son diferentes, que las culturas son dinámicas, el principio del mandato de Dios sigue vigente, no ha variado, no tiene caducidad, pese a las variables o a los cambios que va teniendo la sociedad en general. Bueno, nuestra autora ha establecido 5 principios que nos van a ayudar a comprender mejor cómo poner en función el respeto hacia nuestro esposo. Si desean, también pueden ir al libro y allí podemos también ir siguiendo el paso a paso o estos principios. Bueno, tenemos el principio número 1, que es respeto por su marido, los principios bíblicos. ¿Cuáles son los principios bíblicos? Y N nos va a ayudar con esta base bíblica de este principio número 1 que se encuentra en Efesios. Bien pueda, mi hermana. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y en Efesios encontramos en el capítulo 5, versículo 33 que nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. La mujer respete a su marido. Gracias por esta lectura. Realmente, cuando dice la mujer respete a su marido, pues este es un mandato, lo cual implícitamente nos dice que no es una opción, o sea, no es si nosotras queremos, si de pronto nos sentimos cómodas, no, es un mandato. Este mandato nos lleva a tratar de manera especial y reverencial a nuestro esposo. Como dice la autora textualmente, que la mujer respete a su marido con reverencia, que se dé cuenta de él, que lo estime, que lo honre, lo prefiera, venere y estime. Debe cederle, alabarle, amarlo y admirarlo mucho.
Bueno, entonces, día a día debemos escoger respetar a nuestro esposo, día a día, es decir, no es en situaciones aisladas, es en el día a día, es cuando damos una respuesta, es cuando lanzamos una mirada, es cuando nos preguntan algo y respondemos de manera asertiva, con respeto, con cariño. Y definitivamente el Señor nos da la gracia, hermana. Nosotras actuamos amparadas en esa gracia porque lo necesitamos a Él. En nuestras fuerzas, básicamente, seguro que no podríamos. Y es cierto también que muchas de las actitudes, de las habilidades y muchas otras cosas de nuestro esposo pudieran no ser de nuestro total agrado. Pero esto no nos exime de la responsabilidad de respetarlos. El mandato no está supeditado a las características de un esposo, de si cumple o si no cumple con ciertos estándares. Es como si dijéramos que el mandamiento de mentira aplica de acuerdo a la mentira que se dijo. Bueno, en realidad sabemos que no es así, que una mentira es mentira, por pequeño, por grande o por sutil que ésta parezca. De la misma manera, como hijas de Dios debemos amar, obedecer al Señor, respetando a nuestro esposo en todo momento. Y lo que en sí esto significa es que debemos vivir para Cristo, que nosotras tengamos una manera santa de vivir. N nos va a leer el pasaje que precisamente nos recuerda esto que también es tan retador y que está en la palabra del Señor. Claro, lo encontramos nuevamente en la epístola de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, que nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué mandato tan importante y aplica para toda nuestra vida. Y en este caso, pues no es la excepción. Dice que seamos santas en toda nuestra manera de vivir. Es decir, que eso también encierra este tema tan importante del respeto, que tengamos en mente esta primicia o esta parte importante, y es que toda nuestra vida sea para Él santa. Y también este pasaje nos lleva a recordar que ya no estamos en ignorancia, que por el contrario, cada día nuestro entendimiento es aún más iluminado por la santa palabra de Dios a través de su Espíritu Santo. Así que ahora somos llamadas a vivir en esa luz, obedeciendo a nuestro Dios en todas las cosas, en todas, hermanas. Esta es una palabra clave, no es en algunas, es en todas. Así que el respeto es sumamente también importante. Y esto también nos lleva al principio número 2, y es que la esposa debe respetar el puesto del esposo. La esposa debe respetar su puesto. Bueno, Enet, danos por favor ¿cuál es la base bíblica de este principio número 2? Del principio número 2, hermana, encontramos que es la esposa debe respetar su puesto, el puesto de su esposo en nuestros hogares. La encontramos en la primera carta del Corintios, capítulo 13, versículo 3, que el Señor nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Gracias, mi hermana. Sí, bueno, así es. Dios le ha dado una posición de autoridad al esposo sobre su familia, y debemos hacer énfasis en el hecho de que ha sido Dios mismo quien lo ha diseñado de esta manera. Esta posición de autoridad requiere entonces una actitud de respeto de quienes están bajo esta figura de autoridad, es decir, de nosotras. Y en esta parte también debo recalcar que este respeto que damos al esposo por su puesto o por la posición que él tiene debe ser o debe venir de una actitud interna, es decir, no se refiere simplemente a que actuemos, ¿cierto? Hice una acción respetuosa y esta acción entonces, bueno, revela, ¿cierto? Un respeto, pero en ese mismo momento mi corazón rechaza lo que yo estoy haciendo. No, hermana, realmente se trata más bien es de una acción que obedece o que está en coherencia o en concordancia con una actitud del corazón. Y esto es muy importante porque no es hacer por hacer las cosas, sino que en realidad nuestro corazón vaya en concordancia con ese respeto que estamos mostrando.
Bueno, es bien sabido que en ocasiones la esposa podría tener incluso más talentos o ser más talentosa en unas áreas que su esposo o tener tal vez habilidades que sean más visibles. No obstante, esta no es una razón justa para no respetarlo. De hecho, no hay una sola razón que sea justa por la cual yo no deba obedecer este mandato, porque a nuestro esposo lo respetamos es por este puesto que Dios le ha dado y recordemos que no tenemos nada que no se nos haya sido dado de lo alto, ¿cierto? Quisiera que mencionaras este pasaje que nos permite recordar que todo lo hemos recibido. ¿Cuál es este pasaje, mi hermana? Este pasaje lo volvemos a encontrar en la carta de los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 7, que nos dice el Señor, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no te hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mm, Bueno, este pasaje es bien tremendo. A mí de manera personal me parece que es vital en nuestras vidas porque es una realidad que muchas veces nosotras tenemos un concepto mucho más alto de nosotras del que deberíamos. Y este pasaje lo que debe producir en nosotras es como un pensar con cordura de nosotras mismas, porque como les decía, a veces tendemos de pronto a exaltar nuestro dinamismo, nuestra agilidad, nuestra inteligencia, nuestros talentos, nuestro empuje para los proyectos y a la par que hacemos eso, también podemos estar aplastando a nuestro esposo, haciéndole sentir que él es tal vez lento, que él no tiene las mismas habilidades mías, que si él fuera como yo, entonces todo sería muy diferente. Bueno, tantas cosas que podríamos llegar a hacer sentir a nuestros esposos a la vez que nos alabamos a nosotras mismas. Así que Dios nos ayude a identificar este pecado y también obviamente a mortificarlo. De manera textual también la autora nos enseña, usted es como el soldado que de pie frente a su superior lo saluda y le dice, sí, señor. Bueno, siendo probable que el soldado sea superior a ese alto oficial en cuanto a talento, sabiduría, carácter, pero el soldado tiene que saludar a ese uniforme. O sea, el soldado podría ser superior o digamos podría tener mejores talentos o habilidades que su superior, sin embargo, él debe decir sí, señor, y debe obedecer y debe respetar a esa autoridad, porque es una figura de autoridad. Creo que este ejemplo es bastante ilustrativo y es un ejemplo que nos puede ayudar a recordar que nosotras respetamos a nuestros esposos por su posición de autoridad, que esto de pronto nos puede ayudar como a siempre tenerlo en mente. Y es importante también resaltar que este respeto que la esposa piadosa da no está supeditado a la situación, a las emociones, al momento, a las hormonas o cuando el ánimo nos lo permite, entonces respondemos respetuosamente o cuando estoy de buen humor. No, el respeto ha de ser una constante, recordando también esos votos que un día hicimos en el altar, los cuales obedecen a un compañerismo que es fiel, sea cual sea la circunstancia en la que Dios en su providencia me permita estar, lo cual requiere también que aún en medio de sus pecados, los de mi esposo o sus fracasos, yo como esposa debo estar en actitud respetuosa. Bueno, la mayoría de nosotras tiene un esposo que es cotidiano, ordinario, común, y no lo digo despectivamente, simplemente aludo al hecho de que podemos vernos tentadas a no estar agradecidas tal vez por su aspecto, tal vez por su trabajo, por el trabajo que desempeña, tal vez por su apariencia física, por su falta de elocuencia y por muchos otros motivos que podríamos aquí mencionar, pero buscar ser conscientes de que Dios quiere que estemos agradecidas con todo y en todo momento, bueno, esta es la voluntad del Señor y eso es lo que nosotras debemos perseguir, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, que nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, eso se convierte en algo definitivamente fundamental, es una verdad que debemos recordar y debemos estar agradecidas en todo momento, en todo momento. Y bueno, también la palabra del Señor en Romanos 3 nos dice que cada uno debe pensar de sí con cordura, como lo habíamos hablado anteriormente, agradecidas con lo que tenemos, sin sentirnos merecedoras de cosas mejores, porque sin duda el Señor no nos da necesariamente lo que queremos, sino lo que necesitamos. Así que el esposo que tienes es el que Dios tenía para ti, el esposo que tengo es el que Dios tenía para mí. Bueno, esta es una preciosa verdad, ¿cierto? El Señor nos da
justo lo que necesitamos, porque nos ama, Él sabe que nos conviene. Ahora bien, no podemos dejar también de un lado la realidad, una realidad más, y es que hay algunas de entre nosotras que tienen tal vez esposos inconversos. Bueno, queridas hermanas, este mandato también es para ustedes por cuanto su esposo tiene un puesto de autoridad dado por Dios. Recuerda que este principio nos habla precisamente de esto, que honramos y respetamos a nuestro esposo por el puesto que Dios le ha dado. Así que tu actitud ha de ser la de respetarlo, amarlo, orar por él, gozar de él. Y esto se da cuando la esposa entiende que su esposo está perdido, que está bajo condenación, como nos lo recuerda Marta Piz. Así que quisiera que a través de un versículo, nuestra hermana N enfatice en el objetivo de esta esposa. ¿Cuál ha de ser el objetivo de esta esposa que tiene un esposo que no es creyente? Claro, hermana, su mayor objetivo ha de ser el que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2, que el Señor por medio de su palabra nos dice: sea ganado sin palabra por la conducta de su esposa, considerando él vuestra conducta casta y respetuosa. Bueno, este ha de ser el mayor objetivo de esta esposa cuyo esposo no es creyente, que sea ganado sin palabra. Así que harías bien en obedecer a Dios y esperar su tiempo perfecto, pero a la par que estás esperando, pues estás influenciándolo para que Él rinda su vida a Cristo. Qué bueno nuestro Dios que da la oportunidad a ustedes, mis hermanas, para influenciar a sus esposos para que lleguen en arrepentimiento y en fe a nuestro Señor Jesucristo. Tu vida de piedad en la cotidianidad será clave para que tu esposo pueda ver destellos de Cristo en ti, aunque pequeños, destellos de gracia, de bondad, de misericordia, de amor, actuando de manera respetuosa, lo cual se constituye también en nuestro principio número 3, y es que la esposa debe actuar de manera respetuosa. Entonces ya hemos visto el primero, que era como esa base bíblica, el segundo principio que nos habla sobre que nosotras respetamos a nuestro esposo por su puesto o por su posición, y ese tercero que nos habla de que la esposa debe actuar de manera respetuosa. Bueno, a qué se referirá, cierto? Una vez más, evalúate, preguntémonos, ¿alguna vez he ridiculizado a mi esposo frente a mi familia, frente a mis amigos, a los conocidos? Tal vez he utilizado sarcasmos para mostrarle que es incompetente o que yo hago mejor las cosas que él, porque tal vez él se equivocó en alguna decisión. Con facilidad te comportas con él de manera brusca o estás tan irritada que es mejor pensar bien antes de hablarte. Seguro que muchas de las respuestas a estas preguntas son afirmativas y en realidad como mujeres pecamos muchas veces incluso deliberadamente, a veces con justificaciones tales como yo soy así o el que me busca me encuentra. Esto me sonaba gracioso cuando lo estaba escribiendo, hermanas, debo ser honesta, pero es real. Hay expresiones incluso de este calibre o expresiones como él sabe que hoy estoy irritada, bueno, etcétera, etcétera. No obstante, por las escrituras debemos recordar que el amor no hace nada indebido. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y esto nos indica que cuando actuamos con respeto hacia nuestros esposos, les estamos también demostrando amor. Están ligados. Y adicional a esto, no perdamos del radar que ni las enfermedades, ni las hormonas, ni la escasez, ni las temporadas difíciles los justifican para tratarlos con irrespeto. No hay justificación. La gracia de Dios te ayudará para pasar estos momentos y estas duras circunstancias, mis hermanas, sin pecar. Y bueno, también es relevante tener en cuenta que muchas veces pensamos que el respeto se evidencia solo como en nuestras acciones, pero ¿qué hay, por ejemplo, de los gestos? ¿Qué de las miradas o de los movimientos del cuerpo? ¿Qué dice mi tono de voz? A veces parecemos parlantes. Bueno, todos estos aspectos son esenciales y debemos prestarles una especial atención. No sé si has escuchado la frase de no es lo que me dijo, es el tonito que utilizó. No sé si ustedes lo han escuchado. Es bastante común y es posible que lo hayas escuchado o incluso que lo hayas expresado. Y es que, hermanas, tengamos en cuenta algo. Es lícito que nosotras presentemos nuestros desacuerdos. No siempre vamos a estar de acuerdo con una decisión financiera. Bueno,
con tantos tipos de decisiones que hay que tomar en un hogar, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero allí es importante entonces, cuando hay un desacuerdo, contemplar otros asuntos, como por ejemplo el tono con el que digo las cosas, la posición del cuerpo, pensar, mi posición está siendo desafiante, el momento, estamos acompañados, o sea, hay más personas a mi alrededor como para yo presentar mi desacuerdo o estamos solos. Pues, ¿qué sería lo ideal en este caso, cierto? Que estemos solos, que estemos tranquilos y yo pueda expresar mi desacuerdo. También debemos tener en cuenta la hora del día en la que vamos a hablar del tema, que no sea justo el momento en que más cansados estamos, cuando ya queremos ir a dormir, cuando hemos tenido un día supremamente pesado. La disposición también de mi esposo para escucharme en ese momento, tal vez no fue el mejor día, es un día supremamente estresante, tuvo muchísimo trabajo por hacer, bueno, son tantas variables que debemos nosotras contemplar en ese momento. Así que en estos momentos pensar que nuestras palabras, nuestros gestos, miradas deben ser cálidas, amables, afables, apacibles, como nos lo muestra la palabra. Y bueno, quisiera, N, que nos dijeras qué dicen las escrituras al respecto de nuestras palabras, por ejemplo, cómo deben ser. Claro, hermana, en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, encontramos que nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así es. Bueno, esto respalda la idea que estábamos o lo que estábamos aprendiendo de la importancia de nuestras palabras, que sean con gracia, como dice este versículo, sazonadas con sal, palabras amables, palabras cálidas, apacibles, eh, y todo esto ayudará sin lugar a duda que nuestro esposo pueda escuchar lo que tenemos para decir. Bueno, y definitivamente también tener en cuenta que nuestro esposo puede ser parte del proceso de crecimiento de nosotras. Podrías, por ejemplo, pedirle que te ayude a ver en qué momentos eres irrespetuosa. Si decides hacer este ejercicio, pues ora al Señor para que te dé mucha humildad, para ver tu pecado, pero también que te dé gracia para crecer en santidad. Pídele a tu esposo en estos momentos que te instruya con paciencia, que te ayude a pensar en cómo él está actuando, por qué está actuando así, cómo se está sintiendo y también puedan entonces orar juntos. Sé que el orgullo puede ser el principal tropiezo que tú encuentres, pero hermana, escoge ser sabia y ser justa. Proverbios 15, 18, 28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Incluso creo que un buen ejercicio puede ser que empieces a memorizar estos versículos que te animan a ¿qué hace el justo? Bueno, hermana, tú eres justa, el Señor ha pagado un precio alto por tu vida, así que podamos de pronto memorizar estos versículos bíblicos y en el momento dado podamos traerlos a memoria y actuar contrario a como lo estamos haciendo. Y definitivamente Dios da gracia a los humildes, no lo olvides. Este ejercicio puede traer vergüenza, puede traer incluso humillación, pero si tu principal objetivo es ser como Cristo y dar bien a tu esposo, el Señor irá obrando día a día, no solo en tu corazón, sino también en el de tu esposo. En conclusión de este principio, pues elige siempre palabras dulces, amables, una actitud calmada para mostrar tus peticiones y tus desacuerdos. Y si tu esposo rehúsa, pese a tu buena actitud, bueno, podrías amonestarlo bíblicamente y con respeto, lo cual nos abre la puerta al principio número 4. ¿Qué nos dice este principio? La esposa debe amonestar a su marido respetuosamente. Recordemos que la amonestación también es importante, ¿cierto? Aunque es un tema bastante sensible y con este también debemos ser muy cautelosas. La amonestación se da cuando tú le dices a alguien lo que está haciendo mal. Básicamente es eso. En este punto específicamente hay que ser muy intencionales con la motivación. ¿Qué me debería mover a amonestar a mi esposo? Bueno, ridiculizarlo, que caiga en cuenta que está equivocado, que me ha herido. En definitivamente,
En definitiva, perdón, la intención no puede ser la de avergonzar o ridiculizar a quien es amonestado. Por el contrario, la motivación debe ser que esta persona sea restaurada a una relación correcta con el Señor. Y por otro lado, también piensa, sientes tal vez que es improbable o piensa en ese momento de amonestación, es improbable que tú caigas en el pecado que ha caído tu esposo. Te sientes tan buena como para que nunca llegues a necesitar de una amonestación. En Gálatas 6:1 se nos insta a que miremos nuestra propia condición, a que consideremos que también nosotras podemos ser tentadas en pecados similares o quizás peores. No somos superiores, habitamos aún este cuerpo caído y la tentación está a la puerta. ¿Qué nos dice este versículo de Gálatas? Cuéntanos, por favor. Gálatas 6:1 encontramos que nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, resultadle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gracias. Bueno, creo que el énfasis de este pasaje está cuando dice, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Nosotras también podemos ser tentadas y creo que este es un muy buen principio para tener en cuenta en el momento de hacer una amonestación, para que podamos hacerlo con un espíritu manso, considerando que nosotras podríamos caer incluso en algo peor y teniendo compasión por esa otra persona y teniendo la motivación de que en realidad sea restaurado a una relación correcta con Dios, como ya lo hablaba anteriormente. Y en este punto de la amonestación creo que también es vital la oración. La oración juega un rol que es fundamental. ¿Oración para qué? Para que Dios nos llene de gracia, para mostrar a nuestro esposo amor en medio de la amonestación, es decir, mostrarle respeto, mostrarle amor, mostrarle compasión, humildad también, y esto ayudará a que nuestro esposo esté mucho más receptivo. La autora dice que si no lo hacemos de esta manera, con amor, con tranquilidad, con calma, pues es muy posible que el esposo reaccione más a nuestra actitud irrespetuosa y desamorada que a la amonestación misma. Bueno, trata de, o mejor dicho, tratemos de ver la amonestación de una manera correcta, no enfocadas en nosotras mismas, porque podríamos hacernos preguntas tales como, no, ¿cómo pudo hacerme esto a mí? Es decir, estoy centrada en mí, ¿cierto? ¿Por qué me ofendió de esta manera? En vez de esto, podríamos preguntarnos, ¿cómo quiere Dios que yo ayude a mi esposo a través de esta situación? ¿Cómo quiere Dios que yo le ayude a ver las cosas de una manera diferente, como Dios las ve? ¿Cómo puedo yo ser de ayuda en esta situación para mi esposo? Bueno, en las situaciones tensas en las que él pierde el trabajo o no le dan el ascenso, falló en el negocio, perdió dinero, te podrías poner en su lugar y con cariño y compasión obrar en cada situación. Y sé que hay situaciones que son verdaderamente difíciles y agobiantes, pero qué bueno que nuestra intención sea en todo momento darle respeto a nuestro esposo. Exprésale cosas así como, sé que es difícil, pero de alguna manera vamos a superarlo con la ayuda de Dios. O tal vez decirle, podremos superar esta crisis económica y aprenderemos de ella. Tu amor, compasión y ternura pueden ser el combustible que tu esposo necesita para continuar hacia una restauración con Dios, para continuar hacia una restauración de su liderazgo. Así que, hermanas, sigamos avanzando y seguro que con la ayuda del Señor y su gracia en medio de nuestra vida podremos ser de gran ayuda para nuestro esposo en medio de una amonestación bíblicamente hecha. Y finalmente, entonces pasamos al principio número 5, y es que la esposa que es irrespetuosa puede sufrir consecuencias severas. Bueno, escucharon bien la palabra severas. Creo que debemos actuar respetuosamente hacia nuestro esposo, recordando que él también es responsable delante de Dios de amonestarnos cuando pecamos. Así que la reprensión por parte de él tal vez sea la consecuencia más inmediata. Hubo una parte que me llamó mucho la atención y la quisiera mencionar tal como aparece en el libro. Dice, además de amonestarla, puede ser que él se sienta adolorido, que pierda el ánimo de ser su líder espiritual. Estamos hablando
de lo que sucede cuando hay una esposa que es irrespetuosa. ¿Qué consecuencias llegan cuando la esposa es irrespetuosa? Considero, es posible que él se quede paralizado y deje de ser responsable como líder de la familia y o se sienta avergonzado y humillado. Las escrituras describen cómo se siente él cuando tú eres irrespetuosa. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Esto está en Proverbios 12:4. Bueno, hermanas, creo que esto nos lleva a reflexionar fuertemente en, ¿queremos ser la corona de nuestro esposo o queremos ser como carcoma para sus huesos? Creo que es una afirmación o sí una afirmación muy fuerte y que el Señor nos ayude, porque en definitiva la mujer irrespetuosa acarrea consecuencias severas. Y es relevante además traer a colación algo y es que los hijos también son instruidos en honrar a sus padres desde la palabra de Dios, en respetarlos. Si tú no eres respetuosa con tu esposo, probablemente tus hijos van a reflejar esa misma actitud, copiarán tu ejemplo y lo harán parte de su respuesta también. Será mucho más difícil que tus hijos respeten a su padre si ven tu actitud hacia él. Eso podría generar en ellos incluso inseguridades, ansiedad y los llevará a que respondan de la misma manera en que tú lo haces. Bueno, que el Señor nos ayude a continuar en este camino. Y quiero recordarles entonces estos 5 principios que hemos visto. El primero es, la esposa debe respetar a su marido. Es un deber, un mandato, vimos la base bíblica. Segundo, vimos la esposa debe respetar el puesto de su marido. Tercero, la esposa debe actuar de manera respetuosa. Cuarto, la esposa debe amonestar a su marido respetuosamente. Y quinto, la esposa que es irrespetuosa puede sufrir consecuencias graves. Bueno, muy bien. Y la autora al final de este capítulo propone una autoevaluación para que podamos descubrir en qué puntos estamos siendo respetuosas o irrespetuosas y podamos entonces caminar hacia la vía del respeto a nuestros esposos. Ella pone algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿le habla a su esposo de manera irónica y degradante? Bueno, en este punto pueden haber muchas expresiones y preguntas destructoras tales como, o expresiones que dicen, estoy cansada de que todo lo hagas mal. Si ves a tal hermano, él lo hubiera hecho mucho mejor o él sí hubiera sido capaz. Otra expresión podría ser, nunca vas a aprender o lo hubiera hecho mejor yo y más rápido. Otra podría ser, lo haré yo porque de aquí a que tú termines pueden pasar incluso años o mi papá nunca hubiera hecho esto o lo hubiera hecho mejor que tú. Bueno, estas son simplemente ejemplos de expresiones que podrían salir de nuestra boca hacia nuestros esposos. Entonces, evalúa, ¿le hablas a tu esposo de manera irónica y degradante o lo has hecho? Segunda pregunta, ¿tratas a tu esposo en privado tan respetuosamente como tratas a tu pastor, a tu vecino, a tus amigos en público? Bueno, es inconsistente ser luz para con los de afuera y en nuestro hogar ser tinieblas. No daremos honra a la persona más íntima que tenemos, a nuestro esposo. Haz esta pregunta, entonces, ¿cómo tratas a tu esposo? Tercera pregunta, muestra tu rostro una actitud irrespetuosa con malas caras, miradas repugnantes, brazos cruzados. Bueno, aquí debemos ser siempre muy intencionales. Cada pequeña actitud cuenta. Es tan irrespetuoso lanzar una mala mirada como una hiriente palabra o un grito. La cuarta pregunta nos dice, ¿hablas por tu esposo o lo interrumpes? Bueno, creo que este es un punto que a veces es tan sutil. Pareciera que somos tan lindas y compasivas al tratar de ayudarle a nuestro esposo a terminar la frase o lo que está diciendo. Sin embargo, es un acto supremamente irrespetuoso. Estás haciendo quedar a tu esposo como incapaz y parece que tus ideas son mejores y tu agilidad mental superior a la de él. Así que en esos pequeños puntos debemos también ser, como en todos, muy intencionales. Entonces, ¿hablas por tu esposo o lo interrumpes? Esa es la pregunta número 4. La pregunta número 5 es, ¿tratas de intimidar o amedrantar a tu esposo amenazándolo, atacándolo verbalmente, llorando o tratas de manipularlo en alguna u otra manera para salirte con la tuya? Creo que muchas veces como mujeres hemos hecho esto de manipular con llanto para que finalmente nuestro esposo haga lo que nosotras queremos que él haga.
La sexta pregunta es, ¿le cuentas a otros las debilidades de tu esposo? Y si lo haces, ¿con qué intención lo haces? Bueno, creo que acá es importante entender también que hay situaciones que atraviesan los matrimonios que son complejas y tal vez te veas en la necesidad de buscar ayuda. Y cuando esto ocurra, busca siempre una hermana madura que te escuche, que te dé un consejo bíblico, que sea neutra, que no divulgue lo que le has comentado, sino que pueda ser una información confidencial y que realmente pueda ser ayudada en la situación en la que estás atravesando, o busca a tu pastor, que siempre va a ser una muy buena opción. Séptimo, le contradices inapropiadamente frente a otros. Octavo, lo comparas con otros hombres desfavorablemente. Bueno, ¿qué piensas tú de la comparación? Estas son irrespetuosas y develan deseos pecaminosos de tener tal vez otra cosa diferente a lo que tengo, o muestran una falta de contentamiento. Mira cómo es tal, mira lo que hace tal persona o tal hombre, y no está bien, no debemos hacerlo. La novena pregunta es, ¿escuchas la opinión de tu esposo tratando de entenderlo? Eso es importante, demuestra esa actitud de respeto, de comprensión. Nosotros también debemos ser empáticas con nuestros esposos, así como tenemos una conversación con nuestras amigas y somos enfáticas, con nuestras hermanas empáticas y somos conscientes de escucharlas, queremos entender qué es lo que está pasando, qué está pasando por su mente, cómo se está sintiendo. Bueno, esta misma actitud es la que debemos tener con nuestro esposo. La décima pregunta es, ¿respetas el puesto de tu esposo en el hogar de tal manera que él puede confiar en que tú harás sus deseos aun cuando él no esté en casa? Qué bueno que nuestros esposos puedan confiar en nosotras y puedan salir de casa con tranquilidad, seguros de que lo que han encomendado, pues nosotras lo vamos a cumplir. Y eso está muy ligado a la pregunta número 11, que dice, ¿respetas sus encargos tratando de cumplirlos como él pidió, aunque no te parezcan importantes? No sé, hay cosas que sí podrían parecer no tan importantes. Por ejemplo, a veces mi esposo me dice, mi amor, por favor, te vienes para Guarne y te pido que le des la comida a los perros antes de salir. Bueno, esto pareciera muy trivial, pero es importante y él me lo ha pedido, entonces, ¿yo qué debo hacer? Pues ayudarle, cumplir con esto que él me ha encomendado. La pregunta número 12 es, ¿diría a tu esposo que tienes un espíritu afable y apacible? Si es así, lo demostrarás en tu manera de tratarlo. Y finalmente, ¿estás obedeciendo a Dios siendo respetuosa con tu esposo? Yo creo que esta pregunta es fundamental y debería ser la primera. Creo que el respeto va a ir siempre ligado a que nosotras anhelemos hacer la voluntad del Señor, glorificarlo en todo lo que hacemos, tener una manera santa de vivir. Y creo que es fundamental cuando estemos en una actitud apremiante o en una situación apremiante, perdón, o en una tensión familiar, siempre pensemos en glorificar al Señor con nuestras palabras, con nuestras miradas, bueno, con todo lo que aprendíamos hoy. Hermana, ¿has marcado alguno de los puntos anteriores? Estoy segura que todas hemos fallado al menos en uno. Hermana, pero déjame recordarte que en Cristo hay esperanza. Recuerda la promesa que encontramos en las Escrituras. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es Proverbios 28:13. Esto ha sido todo por hoy, hermanas. Gracias por apartar este tiempo, por disponerse para seguir siendo edificadas. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 5 de la tarde para abordar un tema súper interesante y es la intimidad, la respuesta de la esposa. Feliz tarde y un abrazo para todas.